Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Reporte 10. Les saluda Alberto Pérez Blas en nombre de Francisco Rodríguez, titular de este espacio. En la emisión del día de hoy presentamos a usted las dificultades que enfrenta la economía mexicana a fin de aprovechar la oportunidad que representa el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Inicia la vigencia del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. Un nuevo proceso en la historia económica conjunta de estas naciones tan desiguales, bajo nuevas reglas, en un instrumento comercial ya conocido y probado, y cuyo diseño caracterizó el auge de las políticas neoliberales y la globalización económica del mundo actual. En efecto, el acuerdo que entra en vigor este 1 de julio y que habrá de normar los importantes flujos comerciales del mayor bloque económico del mundo, tiene como antecedente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TELECAN, de 1994, impulsado y negociado por el presidente Carlos Salinas de Gortari. El nuevo acuerdo fue negociado y firmado por la administración del presidente Enrique Peña Nieto y ratificado por la Cuarta Transformación a pesar del carácter neoliberal del mismo. Las autoridades mexicanas han señalado la entrada en operación del nuevo tratado como el inicio de la recuperación económica del país y el gran motor económico que se requiere para recuperar los niveles de crecimiento de la economía mexicana que se han perdido desde el 2019. Por otro lado, también se ha mencionado que las remesas que nuestros compatriotas en los Estados Unidos y en menor medida en Canadá constituirán otro elemento significativo en la esperada recuperación económica del país, dado los niveles crecientes que dichas remesas han alcanzado durante el presente año y que, por ejemplo, en el mes de marzo alcanzaron los $4,000 millones. En este panorama se dice también que la transformación de Pemex en una empresa productiva y eficiente será otro pilar en la estrategia gubernamental para enfrentar la crisis económica en que se encuentra inmerso el país. No obstante las dificultades que enfrenta el mercado petrolero mundial y la enorme deuda de la empresa, lo que ha llevado a considerar a esta deuda como bonos basura por las calificadoras internacionales. Lo cierto es que las 3 economías firmantes del tratado enfrentan ya un grave problema para la operación exitosa del mismo, y es la paralización de sus respectivas economías como consecuencia de las medidas de contención de la pandemia del coronavirus. Así, la entrada en operación del tratado coincide con los primeros esfuerzos realizados para dinamizar los aparatos productivos correspondientes. Sin embargo, se prevé que al final del año el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos será de un menos 8% de lo observado anteriormente, Canadá de un menos 8.4% y México de un menos 10.5% de su Producto Interno Bruto, considerando que en el caso mexicano la economía se encontraba ya sin crecimiento a la entrada de la pandemia. El ambiente político mexicano se encuentra jugando un papel relevante en los posibles escenarios de desarrollo del TEMEC. La rispidez que existe entre el gobierno y el sector empresarial está influenciando negativamente el ánimo de los inversionistas nacionales y extranjeros,
quienes han detenido los flujos de capital a la economía mexicana en medio de desencuentros verbales altisonantes y políticas públicas que están siendo combatidas en el ámbito judicial, particularmente por el manejo de la actual política energética. Es en este escenario que es previsible anotar que las ventajas que representa este tratado comercial, como podría ser el acrecentar la presencia de México en las cadenas de valor de la industria norteamericana y canadiense, y en la posible sustitución de productos chinos en los mercados integrantes del tratado, enfrenta la carencia de la inversión privada requerida. Incluso a lo largo del primer semestre de este año, el retiro de capitales foráneos de la economía mexicana anunció la pérdida de oportunidades para aprovechar el tratado comercial, como se anuncia en la retórica gubernamental. Finalmente, debe señalarse que el desencuentro mencionado con el sector productivo, la falta de un plan de contingencia doméstico para enfrentar el cierre de pequeñas y medianas empresas, el creciente desempleo y el enrarecimiento del ambiente preelectoral mexicano propician un inicio accidentado y poco productivo del nuevo tratado comercial. Efectivamente, el depositar en un solo instrumento comercial, por importante que sea la entrada en operación del TEMEC, las posibilidades de recuperación de la economía mexicana, que enfrenta la mayor crisis económica de los últimos años, es una apuesta arriesgada y constituye un simplismo económico. Más allá de la contradicción que significa el que un gobierno que se define como de izquierda sustente la recuperación de la economía nacional en un instrumento privilegiado por las políticas neoliberales y que fue concebido y concretado originalmente por administraciones que han sido señaladas como responsables de los principales problemas nacionales, resalta la falta de acompañamiento de un programa gubernamental que dote a las fuerzas productivas del país de las condiciones necesarias para el aprovechamiento de las ventajas que indudablemente representa el formar parte del bloque económico de mayor importancia en el mundo. Después de un breve intermedio, desglosaremos para usted este escenario. En un momento regresamos a Reporte 10. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Queque. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Durán y periodistas invitados. Estado de los estados.
Gracias por permanecer con nosotros en esta emisión de Reporte 10. Continuamos. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que por cierto se ha distinguido por su cercanía al gobierno de López Obrador y sirvió de base de apoyo a las políticas iniciales de este, hoy calcula que como producto de las acciones de contención de la pandemia del coronavirus, están en riesgo de desaparecer 500,000 empresas mexicanas, debilitando de manera estructural al sector productivo nacional, y urge a la presente administración a formular políticas fiscales y de financiamiento para proteger el empleo que las mismas significan. Asimismo, ha señalado que el costo de dicho programa de contención al cierre de estas unidades económicas no representaría más allá de un 0.4% del Producto Interno Bruto del país. Señaló además que es el momento de evaluar los apoyos que se darán al sector productivo y evitar la cultura de los privilegios. Cierro comillas. El gobierno federal descalificó a la CEPAL en este planteamiento, a pesar de que anteriormente la había considerado como un referente para sus políticas públicas. La entrada en vigencia del TEMEC se considera que traerá a México la inversión privada que demanda la recuperación económica. Así lo ha expresado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Sin embargo, la encuesta que realizó el Banco de México entre los 35 círculos de analistas financieros y económicos más relevantes e influyentes del país y que se realizó a finales del mes de junio, arrojó un consenso en cuanto a que el clima de negocios en el país empeorará en los próximos 6 meses. El 94% de los consultados coincidió en que es mal momento para invertir en México y tal vez lo más delicado de estos resultados estadísticos fue que la falta de confianza en el gobierno es el motivo detrás de sus aseveraciones. Tal como lo muestra también el estudio realizado por Credit Suisse, donde los inversionistas consultados atribuyeron la mala situación económica de México en gran parte a la inestabilidad de las políticas económicas del presente gobierno. La falta de inversión que de manera creciente enfrenta la economía mexicana y que será un factor que limitará el aprovechamiento de las oportunidades que representa el nuevo tratado comercial, son expuestas por el señor secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, quien se desempeñó como tal al inicio de la presente administración, y quien señala que durante el 2018 la composición de la inversión en números redondos significaba un 22.9% del Producto Interno Bruto, de lo cual un 19.5% correspondía a inversión privada y solamente un 3.3% a la inversión pública. Este mismo exservidor público nos señala que para el 2019 el monto de la inversión había descendido a 20.2% del Producto Interno Bruto en el país y se preveía que al final de 2020 esta caída sería aún más pronunciada a pesar de la vigencia del TEMEC, dado que una proporción de las inversiones interesadas por participar en México tenían como objetivo el hacerlo en el sector energético, el cual, como hemos mencionado usted, se encuentra actualmente en una abierta confrontación con el sector privado y que ha derivado incluso en la judicialización de sus controversias. La tendencia percibida de regresar a la operación monopólica del sector energético por el presente gobierno ha suspendido las inversiones programadas y ha generado la intervención de las representaciones diplomáticas de los países cuyos inversionistas han sido afectados por una búsqueda nostálgica de los monopolios estatales que caracterizaron al México de los años 70. La magnitud del TEMEC significa
1.2 billones de dólares en comercio y 14 millones de empleos para las economías firmantes del mismo. Es de suyo incuestionable la importancia determinante que tendrá para la recuperación económica tanto de México, Canadá, como de Estados Unidos. Sin embargo, la falta de visión estratégica del gobierno mexicano dará una desventaja al país en la competencia comercial dentro del propio bloque económico, al no habilitar a la estructura productiva para esta competencia. México llega a la operación del TEMEC sin una visión económica global de sus retos por sector productivo y particularmente sin servidores públicos, con la experiencia requerida y el profundo conocimiento de la operación sofisticada de estos instrumentos de comercio internacional y de sus implicaciones jurídicas. El mismo día en que entró en vigor el acuerdo, Robert Lighthizer, representante comercial de los Estados Unidos y un conocido halcón del proteccionismo norteamericano reivindicado por Donald Trump, anunció el nombramiento de los 10 panelistas que representarán a Estados Unidos en los paneles de controversias que contempla el tratado, a la par que el gobierno norteamericano anunció la creación de una estructura gubernamental para supervisar la vigencia y operación de los cambios a la normatividad laboral y ambiental a los que se comprometió México y que contempla la presencia de inspectores para estos efectos en la propia embajada norteamericana en nuestro país. Es por todo esto que nos preguntamos, ¿estaremos realmente preparados para el embate norteamericano que ya se nos anuncia? Lo sometemos, como siempre, a su amable consideración. Muchas gracias por su atención a este programa. Este fue el Reporte 10 de MXN Televisión, su televisión. Hasta la próxima. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.